tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, una semana repleta de comisiones. Martes, miércoles y jueves tuvimos la conformación de varias, total de 18 comisiones, 7 el martes, 6 el miércoles, 5 el jueves pasado, ayer. Y bueno, también en la Cámara de Senadores también se empiezan a conformar las comisiones. Tengamos en cuenta que, bueno, se armaron varias durante el periodo extraordinario y ahora en 2 días, entre miércoles y jueves, se armaron 8 comisiones, más allá de que también hubo sesión en el Senado. Una semana bastante activa y ya todo preparando para que inmediatamente después del feriado largo que vamos a tener, que arranca mañana, bueno, tendremos la audiencia pública sobre el tema de glaciares. Hay, bueno, más de 60.000 anotados, bueno, una cantidad importante para participar de la misma, pero bueno, de todo eso le vamos a hablar a lo largo de estas 2 horas. Primero arrancamos por los títulos de la jornada. Trabajo legislativo, diputados, continuó la conformación de comisiones, como decíamos. Audiencia por la ley de glaciares. Las autoridades definieron un sistema mixto de exposiciones presenciales y remotas. Ahora en el Senado se constituyeron otras 5 comisiones en reuniones celebradas en el Salón Arturo Illia. Estos son los títulos de esta jornada. Y vamos a presentarles a quienes, como todos los viernes, me acompañan, comenzando por Verónica Naim. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Buenas tardes. Todo bien, todo muy activo esta muy semana. Activo. Una semana, bueno, para esta altura de marzo, bastantes comisiones se han armado ya. Bastante movimiento y van a continuar la conformación de las comisiones, más allá de que la semana que viene vamos a estar sumergidos todos en las audiencias públicas, en los 2 días de audiencia pública en realidad, con el tema de la modificación de la ley de glaciares. Se estima, o al menos eso anticipaba nuestro compañero Mauri Cantando, que el día jueves se constituyan varias comisiones más que ahora en un ratito las vamos a contar. Perfecto, buenísimo. Estamos también con Marcos Giorgetti. ¿Cómo estás, Marcos? Hola, José. Hola, Vero. ¿Cómo andan? Muy bien. Cerrando una semana con mucha actividad en las 2 cámaras. También hay que mencionar que el Senado tuvo sesión, por ejemplo, la primera del periodo ordinario del Congreso. Y la Cámara de Diputados avanza con las comisiones a la espera de que los temas importantes que deben llegar al recinto avancen. Uno de ellos, ley de glaciares, como decía recién Vero. Así es, y bueno, tenemos en cuenta que, bueno, lo que decía Vero, sobre todo la atención, como yo decía al principio, estaba puesta en las audiencias, que es 25 y 26, miércoles 25, jueves 26, pero bueno, como anticipaba Verónica, también el jueves ya hay varias comisiones que están previstas para ser convocadas, y bueno, y esta semana también hubo una comisión, hablamos sobre el tema el miércoles pasado, sobre el tema de accidentes viales. Y me corrijo, porque lo corrigieron durante la reunión, no están hablando de aumentar las penas por accidentes viales, sino por siniestros viales, por delitos viales, pero bueno, una reunión informativa que se desarrolló con la presencia de invitados como representante de Madre del Dolor, representante de Fundación Estrellas Amarillas, muy interesante, muy emotiva también por momentos, pero bueno, sobre ese tema, sobre esa ley que se está debatiendo, que viene proveniente del Senado, nos va a hablar Marcos. Recordemos, así es, José, que fue de las comisiones que se reunieron, que fueron en su mayoría para constituirse, designar autoridades. Esta tuvo actividad informativa, es decir, tratamiento de un proyecto de ley, un primer paso para avanzar hacia un dictamen en un tema que viene del Senado, un proyecto de revisión del Senado, que viene con media sanción y por unanimidad, con amplio consenso de la Cámara Alta, un proyecto presentado incluso en acuerdo por distintos bloques del peronismo, del PRO y del peronismo federal, de los bloques de gobernadores, es decir, se anticipa que puede tener también aquí un tratamiento veloz hacia el recinto, dependiendo de lo que se pueda llegar a discutir en la jornada que esté destinada
al debate de diputados. En este caso, un primer paso al debate del aumento de penas para delitos viales. Recordar que el proyecto tiene lo que intenta es aumentar la pena de 5 a 12 años con la existencia de 3 o más agravantes en el siniestro. ¿Cuáles son los agravantes que se introducen mediante este proyecto de ley? Conducción bajo estupefacientes o medicamentos, nivel de alcoholemia superior a 0, recordemos que esto va en sintonía con la ley de alcohol cero que ya votó el Congreso de la Nación, exceso de velocidad superior al 30% de la velocidad máxima, seguimos con la siguiente placa, conducción sin habilitación, violación de señales de tránsito o semáforos, participación en picadas, uso de equipos móviles de comunicación al conducir, esto cada vez más frecuente, múltiples víctimas fatales, fuga del lugar del accidente, no socorrer a la víctima y cruzar vías del tren sin permiso. Todas estas cuestiones pueden constituir agravantes si hay presencia de 3 o más. La pena puede aumentar de 5 a 12 años en caso de resultar víctimas fatales. En caso de lesiones, estos agravantes aumentan la pena de 3 a 6 años de prisión. Y tenemos para compartir lo que dijeron los expositores, en este caso Vivian Perrone, Madres del Dolor, representando a esta asociación. Las consecuencias son familias desmembradas, son vidas truncadas y para quienes deciden cometer estos hechos, ¿cuáles son las consecuencias? Prácticamente nada. Hoy tenemos en el homicidio culposo una pena mínima de 3 años en suspenso. El 90% de estos casos reciben esta condena, es decir, una pena con la posibilidad de que sea excarcelable, como es, en este caso, 3 años en suspenso. Lo que dicen la Madre del Dolor, en este caso, es que es necesaria este proyecto de ley para que no queden en la nada las causas judiciales por los delitos viales. Y por último, también estuvo presente Silvia González, que es de la Fundación Estrellas Amarillas, que pidió un cambio cultural urgente. No podemos seguir con el mismo discurso. Entender que estamos viviendo una inseguridad vial que se está llevando cientos de vidas. Muy Esto interesante. en la sala 1, ante la presencia de diputados de todos los bloques, al menos en el inicio de la reunión, habló el diputado Ramiro Gutiérrez de Unión por la Patria, que anticipó que van a proponer modificaciones al proyecto de ley en revisión del Senado. No adelantaron cuáles, pero sí que las van a proponer en el momento en el que se habilite el debate entre los diputados, lo que puede anticipar que si se aceptan las modificaciones o si hay acuerdo en modificaciones, el tema tenga que volver al Senado. Gutiérrez, que tiene un trabajo también desde hace muchos años en lo que tiene que ver con las picadas clandestinas, otra iniciativa. Yo no recuerdo si al final logró tener sanción. No recuerdo. En un momento se debatió muchísimo. Me acuerdo que también se citó a Vivian Perrone, estuvieron las Madres del Dolor, por un hecho que había sido muy conmocionante en La Matanza. Un hecho que había derivado en un asesinato, básicamente, por parte de personas que estaban corriendo picadas clandestinas. Pero me acordaba, me traigo a Gutiérrez porque viene trabajando en temas Sí, había vinculados. múltiples proyectos que son originarios de la Cámara de Diputados, que estaban presentes también en el debate o estuvieron a la vista del debate, y que pueden anticipar que haya un intento de algunos diputados o bloques de imprimir alguna modificación a la media sanción. Claro, muchos del Frente Renovador, porque el Frente Renovador ha trabajado mucho en tema de incremento de penas en su momento, desde hace muchos años, y bueno, Ramiro Gutiérrez desde ahí, por eso inclusive hablaban... No tiene representación en el Senado el Frente Renovador. Claro, es verdad. Y hablaban de desempolvar, bueno, iniciativas de Graciela Camaño también. En ese sentido, bueno, la idea es avanzar, porque acá es un tema que inclusive en la comisión se hablaba de que se trató mucho en el año pasado, por ejemplo, se venía trabajando con los proyectos que hay. Lo que pasa es que los madrugó el Senado. O sea, acá no es que haya, a veces sí,
A veces hay competencia, mira, bueno, no es que haya competencia necesariamente entre el Senado y el diputado, pero los dos están habilitados y cada uno tiene sus iniciativas. No es que el Senado tiene que estar esperando a ver que les mande cosas de diputados, ni viceversa. En este caso, bueno, el Senado a veces es más Más ágil. Resolutivo. Esa es la palabra, exactamente, gracias. Resolutivo y para llegar a una conclusión, que es lo que finalmente había llegado. Aparte me había emperrado en que quería sacar la palabra, no quería Sí, me sacar. pasa muchas veces. Así que, bueno, justamente lo que quieren hacer es avanzar, en este caso avanzaron con esta iniciativa, las senadoras Wala, del PRO de La Pampa, y la senadora tucumana Beatriz Ávila. Beatriz Ávila, claro, esta iniciativa que llega a diputados. En diputados dijeron, bueno, van a tratar de ver si en todo caso pueden mejorarla. Y bueno, está bien, o sea, se esperó tanto tiempo. Si bien Vivian Perrone y Silvia González pidieron que sean... Aceleración. Claro, que aceleren con el tratamiento de este tema. Recordaban a la cuestión, a propósito de lo que insistía Marcos, el hecho de que son homicidios culposos en general. En el 90% de los casos terminan siendo homicidios culposos, por más que hayan hecho todo tipo de tropelía en la situación esa. Pero entonces decían las senadoras, las invitadas, que ellas en general quieren caratular esas causas como homicidio simple con dolo, lo decía Perrone, por ejemplo, para que tengan más pena. Pero para que eso pueda suceder, uno tiene que demostrar que el conductor se le representó que podía matar y que no le importó. ¿Y cómo haces para eso? Esa es una discusión jurídica difícil de saldar. Sí, bueno, lo comentábamos en la semana también, el hecho de que Silvia González había contado que ella perdió a su único hijo de 7 años, lo perdió en un accidente, no en un accidente, insisto, no lo fue, y después vamos a enfatizar el tema de accidentes. En una situación que muchos diputados lo mencionan como incidente, no accidente. Claro, es verdad. Y fue el autor de este homicidio. Fue una persona que el hecho se produjo en un lugar recreativo donde se podía circular a 20 kilómetros por hora. El que lo atropelló al hijo de Silvia González iba a más de 70 kilómetros por hora, estaba borracho, o sea, todos los agravantes. Agravantes los tenía, estaba borracho, había consumido sustancias, se escapó. No atendió a la víctima. Bueno, el auto estaba en mal estado, todo lo posible lo tenía. Pero bueno, la investigación finalmente estuvo teniendo 3 años en suspenso. Nunca fue a la cárcel. Claro. Y ella es de La Pampa y contaba el hecho de que, bueno, allá en La Pampa, o en todo el país en realidad, el tema de abigeato está penado por 4 años de cárcel. O sea, pena efectiva, o sea, 4 años vas en cana, sí o sí. Y 8 años de cárcel. Sí, 8 años de cárcel. Y si rompes un alambrado durante el robo, tenés 14. O sea, es agravante, 14 años. O sea, vale más una vaca que una vida humana. Esa es la conclusión. Ojalá que este proyecto avance finalmente y, bueno, desde acá, uno espera que esta fue informativa, ya había aclarado que no iban a avanzar con el dictamen. Sí. Veremos a ver cómo. Pero evidentemente, como decía Marcos, van a discutirlo porque bienvenido sí hacen modificaciones. Yo pensaba en ocasiones donde se han producido esas competencias entre diputados y senado y si me viene a la mente, lo quería decir el otro día, ahora que tenemos más cuando tiempo. Se primereaba una cámara con la otra. Claro, por ejemplo, un caso puntual que sucedió fue con la paridad de género. Tenés razón. ¿Recuerdan que con paridad de género fue el tema, se debatía en las 2 cámaras? Estaba la iniciativa, no la querían aprobar, no había intención del oficialismo de turno, tiempo de Cambiemos. Sí. No querían aprobarla, pero bueno, estaban avanzando en diputados con la ley de boleta única electrónica. Entonces querían avanzar con eso y bueno, entre las concesiones que tuvieron que hacer fue introducimos la paridad de género. La metieron ahí adentro, dentro de ese debate. Mientras tanto, el mismo día que se trató boleta única en diputados, en Senado, así, no sé si nos fue sobre tablas, pero tenían dictamen ya y lo metieron, el mismo día en el Senado se aprobó la paridad de género.
tenía las dos medias sanciones, lo único que en diputados estaba incluido dentro de un proyecto más general que era la boleta única electrónica. La boleta única fue al Senado, en el Senado la durmieron totalmente, porque los senadores no querían hacer nada, el peronismo en general, el kirchnerismo en particular no quería hacer nada. Los gobernadores, entonces. Es más una propuesta dentro del peronismo del Frente Renovador también, la boleta electrónica. Claro. Sí. La electrónica. Sí, pero de hecho, cuando fue el debate de la boleta única, el Frente Renovador pedía electrónica. Claro, es una histórica pelea y lucha del Frente Renovador. Pero ahí está, el voto electrónico. En asuntos constitucionales en el Senado estaba Marcelo Fuentes, se sentó arriba, ni abrió la comisión para tratar el tema. Ese murió ahí, pero boleta... una espada del kirchnerismo. De Cristina, claro. Sí, de Cristina Fernández. ¿Sabés que era jefe de los Kirchner? Ella, de Néstor Kirchner era Marcelo Fuentes. Y después fue el secretario parlamentario de la Cámara. Finalmente, cuando se trató en el Senado, en diputados, finalmente apuraron el trámite y se terminó aprobando la paridad de género. Hay solamente paridad de género. Después vamos a contar un día, ¿no? El debate de educación del presupuesto universitario, ¿no fue algo similar? ¿No pasó en el Senado? Presupuesto universitario. Que había dos proyectos claro, al mismo tiempo. Lo tengo muy claro, Aguado de Pedro impulsando con un grupo, tratando de llevar, y después de este lado... Claro, que puede pasar, pasan esas cosas, pero bueno, en eso en particular se aprobó de esa manera, que finalmente, bueno, sí, terminó aprobándose eso, boleta única murió en el Senado y bueno, la paridad la trataron, tuvo que ser rescatada también de un cajón. La rescataron, pero claro, ¿cómo la trataron? Eso da para hacerlo largo y tendido, pero recordemos cuando fue una noche, me acuerdo que estaba Emilio Monzó, presidía. Sí. Y él se acuerda, en realidad, de que tenía dictamen el proyecto, el texto. Claro. Tenía dictamen, pero no estaba incluido en esa sesión. Y de golpe empezaron él vio, porque él contaba que vio que había movimientos de mujeres, sobre todo de mujeres. Entonces hacía la diferencia, decía, porque el hombre es de andar recorriendo durante el recinto, las mujeres no. Y había un cabildeo ahí, eso estaba claro. Exacto, pero el hombre es de andar hablando de la vida, dice, hablan de fútbol, de cualquier cosa. Vos sabés que los ves hablando y están hablando de cualquier cosa. Si ves a las mujeres hablando y determinadas mujeres hablando, sabés que algo se trae entre manos, decía Monzó. Y me la imagino a los Penato. Y estaban ahí. Claro, Penato, Camaño. Pero el tema es que entonces pide la palabra, ya promediando la noche, Victoria Donda, que era una de las que estaba informada del tema, y pide un tratamiento, un apartamento de reglamento. Que entonces enseguida el oficialismo de turno, que la cambiemos en ese momento, le dicen que no. Lo tratamos al final, no. Y al final mostró las cartas, que era lo que iban a tratar, y dijeron el apartamento era para tratar paridad de género. Mira. Y ahí Karina Banfi le dijo que no, porque era un tema que merecía tratamiento, que estaban todos de acuerdo, pero que no tratarlo ese día y de esa manera, entonces esto y el otro. ¿Pero por qué? Estaban todos de acuerdo, todas las mujeres de acuerdo, pero no todas en realidad. Ya había toda una confabulación transversal para que se avanzara con esa iniciativa. Y a Banfi no le habían avisado. Entonces ella seguía peleando hasta que se dio cuenta de que estaba todo arreglado entre todos los sectores y dijo, bueno, me rindo, está bien. Mirá vos. Se trató y se dejó para el final, pero después prepearon las mujeres y dijeron, vamos por todo, y se trató en ese momento. Y se festejó. Sí, se después lo festejaron. Sí. Te había dicho que había un tentativo cronograma de comisiones para crearse la semana que viene. Sí. Esto es exclusivo de nuestro compañero Mauri Cantando. Lo escuchábamos. El jueves, aparentemente, desde muy temprano a la mañana, simultáneamente se daría la audiencia pública por Glaciares. Se estarían constituyendo la Comisión de Obras Públicas, la de Ciencia y Tecnología, la de Defensa, Turismo, Asuntos Municipales, Intereses Marítimos, Deportes y Finanzas. Esas serían las comisiones próximas a constituirse, pero bueno, obviamente todavía no hay nada formal, es una tentativa que se está evaluando para el día jueves. Son 19 las que faltan. Serían
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más. la 8 semana que más, van a Bien. quedar 11 a partir de la semana que viene. Obviamente es una semana reducida. Claro, Sí. claro. viene. Tal cual. Miércoles no va a haber No, conformación de comisiones. sería el exacto. jueves. Así que eso es lo que se está barajando por estas horas. Porque aparte inclusive hubo un proyecto, un proyecto de resolución que impulsó la diputada Tolosa Paz. Esto lo hizo el 12 de marzo para tratar nada menos que para activar la Comisión de Salud. Ajá. Que ya se Lo había constituyó. presentado. Bueno, lo presentó y ya se constituyó y aparte acá le sacaban desde algunos que desde el oficialismo advertían que en general había llegado un listado. En 2016 se constituyó la Comisión de Salud el 31 de marzo. En 2018 el 15 de marzo. En 2020 el 20 de marzo. El 28 de abril en 2022. Demoró un poquito bastante. Gobernaba el peronismo. Bastante. El año 2022 se constituyeron muchas comisiones tarde. Claro, Sí, y en el incluso 24, muchas en julio. Y el 24 el 10 de abril. Entonces, miren, acá está, miren cuándo la constituyeron Salud y acá se constituyó el miércoles, que no me acuerdo qué día fue. Antes- 18. 18, así que 18 de marzo queda Constituida. Estamos en queda promedio. constituida. Así que en realidad la verdad es que hay que admitir, el oficialismo también se está quedando con todas las más importantes. Después vamos a hacer un repaso de todas las. Ujú. No cómo fue el tiene reparto. por qué tener temor a constituirlas. Claro, totalmente. Pero, y bueno, de hecho no se está mostrando los remisos, salvo la primera semana, que bueno, arrancaba recién, pero después se están formando rápidamente, que las comisiones, como decimos siempre, es el alma del trabajo legislativo. O sea, si está bueno, por más que el oficialismo las cope en cuanto a las presida, pero la oposición también tiene, o sea, una vez que está constituida, después podés, qué sé yo, emplazar, hacer lo que sea, o sea, no alcanza, recordemos la experiencia de José Luis Esper, que las pisaba las comisiones, y bueno, después la Bueno, emplazás. pero no me acuerdo si hablamos con Serkis, con vos la semana pasada, con la sí. diputada de Río Negro, que le consultamos, ¿no? En un punto esto. Y veía que podría ser un año donde la oposición vuelva a poder emplazar comisiones, teniendo en cuenta los números que Claro, hoy tiene ahora el está difícil. recinto. Sí, sí. Está difícil Ella el dijo número, que estaba pero complicado. como dice José, en la medida en que pasen muchos meses sin que se mueva una comisión importante, Claro. Ujú. los bloques más del centro Van a pueden mover. llegar a votar un emplazamiento de un Exacto. tema en particular. Puede pasar. Lo que está bueno destacar de esto es que según el reglamento de la Cámara de Diputados no hay plazos Claro. para la conformación de comisiones. No es que establece que en una No. cantidad de tiempo o en un periodo específico la Cámara de Diputados en este caso tiene que constituir una comisión. Claro, así es. Así que por eso puede ser que, como hubo en otras épocas, las comisiones se constituyeron, yo recuerdo, en julio, en la época Ha pasado, en pandemia también pasó eso, sobre todo en otros tiempos, pero bueno. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025. Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C
Cito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video. También puedes ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión y hablando de comisiones y hablando bastante de las comisiones de la Cámara de Diputados, también se conformaron, como decíamos, en el Senado, varias de las comisiones, son menos la cantidad. ¿Cuántas son en el Senado? ¿Se acuerda alguien? No me acuerdo. No, yo Son no menos, tengo acá el son número. 46 en diputados. Sí. En No el tengo el Senado número. eran muchas igual, después hubo una reducción. Ahora no sé en cuántas están. Pero bueno, una de las características que tiene estas comisiones que se están armando en el Senado es la de que, bueno, Unión por la Patria, en realidad no es Unión por la Patria en el Senado, sino el interbloque popular, el que conduce Mayans, no está participando en las reuniones, o en algunas sí. Porque ahora se pusieron de acuerdo en que en las que les respetan el número que ellos dicen que tiene que tener, a esas van y asumen. En las otras, recuerden que desde diciembre, cuando se empezaron a formar las comisiones para el Senado, para extraordinarias, ellos protestaban porque le estaban dando 5 lugares y ellos decían por dónde les correspondía 6 lugares en las comisiones. Se dio un hecho curioso esta semana en la Constitución de Asuntos Municipales. Ah, sí. Que Jorge Capitanich dijo, bueno, ahí asumió como presidente Kroneberger, radical. Y vicepresidente lo nombraron a Capitanich. Pero Capitanich en realidad, él dijo que él era el vicepresidente, pero cuando le dan para que el bloque popular proponga a alguien, dijo, bueno, yo era el bloque, me había propuesto a mí, pero como en esta comisión nos dieron 7 lugares. Entonces ellos, para decir, o sea, estaban sobregirados, les daban un lugar más de lo que les correspondía. Entonces también él decía, renuncio yo, justamente, capitán, él renunciaba, que lo cubran con otro, el oficialismo o los dialoguistas que ocupen ese lugar, y él no asumía como vicepresidente, sí se quedaba con el cargo la vicepresidencia para el peronismo, y que en ese caso fue para Ana Marx, santacruceña, pero él directamente él renunció a esa comisión, claro. Son a la 27 vicepresidenta. 27 comisiones en el 27, ahí tenés. Bueno, sí, casi la mitad. Sí. Así es, sí. Bueno, No son la mitad, son menos de la mitad los senadores, Claro, en relación a los diputados. La Muchos proporción menos. es mucho menos, sí. Muchos menos, sí. Así que, bueno, nada, ese detalle, esa característica que se dio. Pero mientras tanto se presentan proyectos, no para nunca. La próxima semana, prometo, traemos la cantidad de proyectos, el ranking de proyectos. Bien, Estamos ranking Ranking de bueno. proyectos de en las dos Las cámaras. dos cámaras, sí. Mucha difusión tuvo repercusión el informe del parlamentario el que adelantamos acá. que adelantaste el El viernes viernes. pasado. Así Lo que Lo esperamos vi el con sábado, ansias. lo vi el sábado temprano. Esperamos con ansias lo de los proyectos. ¿Sale el mañana? ranking. Sí.
No, mañana va a salir el de mañana pasado, el fin de semana largo, tenemos tiempo. Ah, claro, el fin de El semana de largo, sí. senadores. El terror de los editores, el fin de semana largo. Muy bien. ¿Cuánto hablaron los senadores? Muy vamos a bien, decir. Pero bien. la otra semana ya preparamos el de la cantidad de proyectos. Bueno. No, hay un delay importante, no es que seamos vagos, sino que hay un delay porque hay que esperar a que Que terminen de cargar. a hacer el corte. Claro. El corte correcto. Pero entre tantos proyectos, uno de los que ya no entran en ese conteo, sino entra en el del año que viene, de este año en curso, es uno que presentó, que va a dar mucho que hablar, que presentó Eduardo Valdés, muy interesante, que él arranca con una pregunta: ¿por qué hay tantos suicidios? Sí, Quien nos va a dar la exactamente. respuesta o tratar de aclarar el tema es Verónica. Sí, es un tema, digamos, que es muy serio y le vamos a dar toda la seriedad que merece. Lo que se notó es que durante el 2024 se reportaron 4.249 suicidios en Argentina. Mirá vos, Igual es peligroso. un número obviamente preocupante y que genera varias alertas. Representa este número un caso cada 2 horas, José. O sea, es, digamos, contundente. Incluso estábamos hablando de los siniestros viales, y incluso incorporan al suicidio como uno de los top 3 de preocupaciones de muertes en el país. Una tiene que ver con siniestros viales, otra con los homicidios dolosos, y el suicidio también aparece en ese ranking. En cuanto a la representación de tasas, de cada 100.000 habitantes son 9 los suicidios, se representan 9 suicidios cada 100.000 habitantes. Hay diferentes causas que se están evaluando y se están barajando y que parten de esta pregunta que se hace el diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, que tiene que ver con al menos 3 identificables, ¿no? Una, el contexto socioeconómico influye muchísimo a la hora de tal vez una persona estar en condiciones precarias o en las peores condiciones económicas y sociales, de tomar esta decisión de quitarse la vida. Otra tiene que ver con las barreras en el sistema de salud, digamos, las complicaciones para acceder a determinados programas o determinadas atenciones médicas vinculadas a lo que tiene que ver con la salud mental, entre otras cuestiones, o los consumos problemáticos también. Hay varios factores que arrastran lamentablemente a una persona a terminar en esa situación. Y la otra, que se vincula más en adolescentes, miraba la edad de adolescentes o de niños en realidad, que ya se hace una evaluación en un campo de 10 a 19 años, ¿no? Cuando yo miraba el número de 10 años, sí, me no sonó lo puedes muy creer. fuerte, Sí. te juro que me quedé impactada. Y esta tiene que ver también con aislamientos y las redes sociales, cómo influyen en los niños y en la adolescencia principalmente. Bueno, nosotros estamos compartiendo las placas, pero me parece interesante siempre recordar que cuando hablamos de suicidios hay una línea de teléfono, que es la 135, que funciona a las 24 horas y da asistencia gratuita y totalmente confidencial, siempre tenerla presente. Y bueno, después también hay otros centros también que se pueden acudir a la hora de buscar algún tipo de contención en este sentido. Y recordar siempre que está vigente la ley 27.130, que es la de prevención del suicidio, que hace un abordaje integral y bueno, capacitación profesional. Volviendo ahora sí al proyecto, me parece interesante hacer todo este contexto para hablar de este pedido de informe que hace el proyecto impulsado por Eduardo Valdés, donde él atribuye básicamente o advierte sobre el deterioro del sistema y la falta de información oficial. Él dice básicamente que la crisis de salud mental es alarmante y el Estado no puede mirar para otro lado. Y en ese sentido, ahora sí pasamos a la siguiente placa, donde se observa lo que pide básicamente Valdés en estas preguntas que le hace al Poder Ejecutivo en sí. Pide precisiones al Ministerio de Salud sobre el presupuesto asignado y ejecutado en el área. Siempre hablamos del área de salud mental, el funcionamiento de la Dirección Nacional de Salud Mental, la implementación de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y las políticas públicas destinadas a abordar el aumento de los padecimientos psíquicos de la población. Y por último, entre otras cuestiones, también solicita información sobre posible interrupción de programas, el acceso a medicamentos, el funcionamiento del Consejo Federal de Salud, que es el COFESAMA, y el estado de dispositivos claves como residencias y redes de atención vinculados a esta problemática, ¿no? Bueno, porque se habla obviamente en términos lo hace en términos presupuestarios,
cuánto dinero está brindando el Estado Nacional para atender específicamente esta problemática, si estos dispositivos de salud están funcionando y bajo qué condiciones también, y es un poco la propuesta que hace en este pedido de informes Eduardo Valdés. Muy interesante el proyecto del diputado Valdés, realmente. Él hace también hincapié en la cuestión de la ley de salud mental, que es otro de los temas, me parece que no sé si está en la agenda para este año, pero creo que para el futuro va a estar, porque es una cuestión que siguen reclamando el tratamiento cada tanto. Se insiste sobre un tema que se había acordado, se estableció en el data del año 2012, la ley vigente, y que hay mucho reparo. Por muchos, Sí. mencionada por varias generaciones de diputados y senadores, la necesidad de un cambio y nunca abordada seriamente. ¿Verdad? Sí, ¿No? sí, Porque sí. no había un debate profundo en las comisiones sobre este tema. Que haya siquiera amagado con un dictamen de modificación de la ley esa. Es muy importante porque, ustedes saben, estaba chequeando porque no me acordaba qué día de septiembre, pero el mes de septiembre se usa mucho para prevención del suicidio. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y en ese punto lo que se trabaja en varias provincias, en varias localidades y a nivel nacional es muchas charlas, investigaciones, y bueno, se reúnen varios equipos para poder trabajar en la problemática de las distintas provincias en este sentido. Y siempre en esas charlas salta el tema de la ley de salud mental. Claro, sí, Como... sí. Alguien que es muy de estar detrás de esa ley es la mamá de Chano. Sí. Claro. Sí. Carpentier. Que ha pedido modificaciones incansablemente. Ha venido a hablar a esta Cámara de Diputados sí. en una comisión específica. No sé si lo hizo en diputado específicamente, en Senado, la recuerdo patente. El Senado fue, no era una comisión, era un evento sobre salud mental en el Salón Azul, en donde sí, reclamó cambios en la ley. Y estuvo hasta en el debate de la ley de base. Yo la tengo como que, porque en alguna cuestión tenía que ver la ley de base, por eso digo, es un tema que va a venir, porque en alguna referencia puntual a la ley de salud mental hacía, no sé si, creo que no quedó finalmente, pero en el primer debate de la ley de bases estuvo ella acá ya por el 2024. Y bueno, por eso es un tema que me parece que va a seguramente motivar un tratamiento. Y este tema que cita el diputado Valdés es un disparador un poco para tratar el tema, abordar el tema, que son esos temas a lo mejor que me parece a mí que necesitan un elemento motivador para que se pongan decididamente en agenda, que es lo que pasa con los temas de seguridad. Acá no es un tema de seguridad. Un caso con nombre y apellido. Claro, eso es lo que vos decías, Vero, cuando comentabas lo de ese proyecto sobre picadas, y que y seguro que había habido algún caso que había generado como... Yo recuerdo que patente fue un caso en La Matanza, en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, por eso también había tomado el guante Ramiro Gutiérrez, que es diputado representante de la provincia de Buenos Aires. Según las últimas estadísticas y los últimos informes recientes de 2024 y 2025, destacan que hubo un aumento crítico de suicidios en 4 provincias específicamente. La primera, la que lidera, es Entre Ríos. Iba a decir Entre Ríos porque siempre está, y creo que Concordia. Concordia específicamente, que además, lamentablemente, suele salir históricamente como una de las localidades más pobres del país. También en cuando se hace el relevamiento, en ese sentido, las publicaciones del INDEC. La segunda es San Luis, aparece en el segundo lugar con una tasa de 17,5%. Salta y Santa Cruz. Son las 4 que, sorpresivamente, porque en otras oportunidades aparecían provincias como Tierra del Fuego, que atribuían siempre, mi provincia particularmente, se atribuían las cuestiones climáticas, digamos, o los encierros, esos efectos. Bueno, en esta ocasión, los últimos datos brindan que estas son las 4 provincias que han tenido las mayores tasas. Y vos hacías referencia a las edades. ¿Cuáles eran las edades donde más se daban mayor incidencia
suicidio? Yo no, a ver si tenemos grupos vulnerables, los jóvenes de entre 15 y 29 años, pero en cuanto a la evaluación de lo que tiene que ver con un contexto, un factor de redes y de internet, básicamente, se empezaba a evaluar desde los 10 años. Claro. Eso es lo que me generó. Pero también los adultos mayores de 65 años también son considerados ahí grupos vulnerables. Y aproximadamente 8 de cada 10 víctimas son varones. Eso también habla del tema género, ¿no? Claro. Que Sí. cometen, hay mujeres, pero generalmente suelen ser casos de hombres. Y es verdad, la incidencia de las redes, no digo que sean motivantes, pero bueno, es un lugar donde muchos imagino, chicos se sumergen a buscar. Sí, pero elementos. lo que impacta mucho en ese caso de lleno es básicamente cómo, por ejemplo, una situación de bullying puede terminar con la vida de un menor. Ha pasado en varios países, ¿no? Esto de que, y por eso hablo de las redes sociales que lo vuelven mucho lo más... amplifican. Lo amplifican, exactamente, porque tal vez antes una situación de bullying empezaba en el colegio y terminaba en el colegio y hasta el otro día el niño, yo me acuerdo en la época de los 90, me olvidaba y lo padecía o se padecía en el colegio. Y hoy eso es infinito, no termina nunca. Claro. Salís del colegio y te sigue en los dispositivos, te siguen en las redes, te siguen. Entonces, hay muchos casos en relación al bullying y a cuestiones de madres que han perdido a sus hijos porque no podían soportar esta situación. La verdad. Me haces acordar a otra ley, la ley Belén, ¿se acuerdan? Sí. Que nunca salió al final, ¿no? No. Nunca tuvo media sanción, lamentablemente no salió. Y Belén era alguien, ayúdenme, No me acuerdo cuál. una agente de policía, creo, que había tenido una relación con alguien que después le hizo grooming, justamente, y que era no sé si no era un convicto. Y que bueno, finalmente ella cuando la empezó a chantajear con las fotos y después las mostró, las fotos, justamente en las redes las difundió, ella terminó suicidándose, generando... Esa tiene que ver con... el año 2020. Claro, penalizar la difusión no consentida del material íntimo, Ahí tenés. en ese sentido. Y otras formas de violencia digital. Es un homenaje a Belén San Román, una joven policía que se suicidó en 2020 tras la viralización de un video íntimo y la posterior extorsión de su expareja. Y otra ley, que la ley Olimpia, que iba más con la protección de las mujeres ante la violencia digital, apuntaba a las penas para los sanciones con penas para las extorsiones, como decía recién Vero. Ese tema, recuerdo que tuvo media sanción después. Sí, quedó en un proyecto, ¿no? Quedó en un proyecto, ya perdió estado parlamentario, así que cuando vuelva a tratarse, veremos si puede avanzar. Pero bueno, tienen todo que ver con, volvemos a dar en círculo, caímos en el tema del suicidio, por eso digo, este proyecto que en definitiva es un pedido de informe, o sea, no es que tenga que ser aprobado, o sea, es puede un ser un puntapié para un proyecto, ¿no? Sí, puede ser. La respuesta puede... Y claro, puede traer... la información que le aporten puede ayudar a pensar algún esquema. O sea, yo te mencionaba 4.249 suicidios en el 2024. Es un número importante. Es un número a tener en cuenta y es un número a atender y a tratar, ¿no? Para justamente las prevenciones. Claro, así que bueno, el proyecto queda planteado. Sí, los proyectos ese es de resolución. Sí. Entiendo. O sea, que los proyectos de eso no hacen el recorrido, esto ya es información, no va hacen directamente el recorrido de las dos cámaras. Poder Ejecutivo en este caso. Claro, pero bueno, pueden llegar a aprobarse y bueno, finalmente, y a veces se contestan sin necesidad de que se aprueben, pero este es un tema que puede llegar a ocupar a los legisladores. Bueno, interesante, bueno, un tema que merecía atenderlo. Seguimos con las comisiones. ¿Qué comisiones quedan
importantes para las que quedan. Yo ya les dije en el programa anterior que hay le 2 escuchamos comisiones. en el final, que estás atenta a 2 comisiones. Sí, Que a ver, la ¿cuáles son? oposición Repetilo. pidió y El no público se estaría. renueva. El público se renueva. Sí. Libertad nosotros de expresión también. Sí, claro. Para Y vos, básicamente atender el pedido de la oposición de empezar una a comisión trabajar. que la oposición pidió mucho que se abra la discusión y que los últimos años, el último año por lo menos estuvo cerrada. La última presidenta de esa comisión fue Orozco. María Emilia Orozco, la María única Emilia Orozco. desde el gobierno de Milei. Que es un proyecto, Claro. una comisión que en general queda en manos de la oposición. Sí. Y esta vez quedó, bueno, hubo protestas Sí. justamente. Anteriormente había sido Sabrina Ahmechet. No, ella no. pero... Yo creo que ella estuvo de presidenta de Waldo esa Wolf comisión. estuvo en un momento. Waldo Wolf, sí, también. Y Sí. Fernando Iglesias. Claro. Ahmechet estuvo anteriormente. ¿Sí? Ah, solo hacían derechos humanos. Sí, Pero- estuvo también en Derechos Humanos, pero después de haber pasado Ah, por bueno, Libertad. ella, ¿sabes que yo la... Y es la- una comisión a la que el oficialismo le dio importancia teniendo muy pocas presidencias. Es decir, entre las pocas presidencias que tenía para elegir por el número bajo de diputados propios que tenía el oficialismo el año pasado y el anterior, le dio un lugar destacado eligiendo tener esa presidencia entre las pocas que iba a poder tener. Hablando En con- algún momento también esa comisión en la época del peronismo la llevó Gabriela Cerruti. Claro, ¿no? claro. Como titular. Pero siempre como opositores. Como Claudia. Ahmechet opositores, también. exactamente, sí. Ahmechet yo la escuchaba los sábados a la tarde en un programa de radio con González, el periodista González. Sí, sí. En radio estaba y ¿En ella qué radio? hacía en radio era, no sé si Millennium o una de esas radios. No, CNN estaba a la tarde. Mirá. Y no, hacía una columna de historia, Ah, claro, es profesor de historia. cuando no era política. Claro. Pues- Claro, estábamos pensando en el perfil del presidente o presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, ¿no? Porque tiene que ver siempre con un perfil más de comunicación. Ujú. Mucha gente, muchos ¿Y han la otra pasado comisión? por venir del periodismo. Juicio político. Juicio político que estamos esperando todos para ver a quién ponen y no ver nunca más su rol como presidente en Ay, esa comisión. Marquis. Que nunca ¿No? se va. Claro, es una Es comisión lo que más se probable que arma, pase eso. se arma para que nunca se reúne. No, salvo tenés que- fe, Marcos. Que un gobierno se le ocurra enjuiciar a toda la Corte Exactamente. Suprema. Y, Claro. Cosa que bueno, no, ahí- no Que parece tampoco cercano. prosperó igual, ¿eh? No, para pero nada. bueno. Todavía ¿Cuánto tiene tiempo vigencia. estuvimos de Fue un Sí, año sí, entero. Un año entero, ¿no? Un De año audiencia, entero, sí, verdad. de reuniones Sí, para todo el enjuiciar a año- los... todo el Ah. año 2023. 2023. Y bueno. No parece recuerdo, tener motivos este gobierno para enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia. A fin de año pierde estado parlamentario. Claro. Ese informe que se elaboró, que alguna vez habíamos Hay que dicho- agendarlo para hacer una nota con eso. habíamos tal cual. dicho el tema de que, bueno, tenían que algunos, acá en este programa, o en este espacio, Juan Manuel López, le preguntábamos sobre el tema y dijo, sería bueno traerlo al recinto para Rechazarlo. votarlo en contra, rechazarlo, Ajá. para que no esté como espada de Damocles. Pero bueno, no, en Ex realidad diputado no de la hay coalición cívica. ninguna chance de que se trate. Pero gracias, te despedimos a, ustedes, vos, buen fin de chicos. semana para vos. Nosotros nos quedamos con Marcos y ahora con Silvia, pero bueno, gracias por estar. Gracias, Nosotros vamos hasta a el un- viernes que viene. Sí, vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025.
Proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video. También podés ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos en comisión y bueno, ahora le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Rachter. ¿Cómo estás, Silvi? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes? Bueno, se viene una semana... La que viene va a ser corta, pero intensa. Así es. Bueno, tenemos... Hay todo un tema con después voy a hablar de eso, de las audiencias públicas, la presencial, la virtual. Hay una cautelar presentada en la justicia. Todavía el juez no se expidió, lo aclaro, ¿no? Sí. Está la cautelar, la presentó Greenpeace, pero todavía no hay ninguna novedad. Y ahora se viene un feriado largo, es difícil que me parece que se pueda... Que pueda prosperar realmente. Sí. Pero... no sé cuál es la posición del juez, está a cargo de Quiroga Lavie. Quiroga Lavie, sí. Bueno, vamos a ver qué hace, vamos a ver si se expide, si no se expide, si realmente un juez le puede dar una orden al Congreso también. Es complejo. Los antecedentes que tenemos son que la justicia no suele decir cómo tiene que realizar. Claro, no se quiere meter en eso. No se quiere meter en Porque darle indicaciones al Congreso. El acuerdo también es muy amplio de Escazú. Dice que se tiene que hacer una audiencia pública. Claro. No dice que tienen que exponer mitad de un país. Dice que tiene que hacerse una audiencia pública. En este caso, el amparo que presenta Greenpeace tiene que ver con que quiere con que la forma. todos se expresen. No, que todos, dice, garantizar que los 100.000 se puedan expresar en forma oral. Yo hice un cálculo. ¿Cuánto tardaría? 500 días.
Claro, si ese fuera... 510 trabajando de domingo a domingo, ¿eh? Y respetando... los 5 minutos. Los 5 minutos. Yo lo que creo es que estas cosas se tenían que haber hecho de otra manera. Es una crítica constructiva lo mío. Y tendrían que haber sido en organizaciones y luego que cada diputado presente 2 o 3 diputados si quería 2 o 3 participantes, como se hizo en el tema del aborto. Vos para participar en la audiencia del aborto te tenía que presentar un diputado. Sí, pero además hay un fallo que viene de origen, que es que el Senado tendría que se tendría que haber anticipado esta presión por la audiencia pública, ya en el tratamiento de la media sanción. Exacto, pero la verdad es que sí, coincido totalmente y lo que sí es verdad es que acá el oficialismo hizo lo que consideró que tenía que hacer. Digamos, o sea, le puso un poco de racionalidad a un tema que no lo tenía. No puedes pensar que una audiencia así, tampoco tendrían, digamos, se calcula que van a exponer entre los 2 días 400. Eso me dijeron fuentes 400 oficiales. Yo 200 pensé la mitad. Y 200. No, eso me estaban diciendo. Pero es que no le da en ese horario... Y bueno, lo extenderán el horario, será hasta las 12 de la noche. Le van a buscar la vuelta. Ahora, no puedes hacer que 100.000 personas. Se calcula que hay un poco menos de 100.000. No, sí, es ilógico que estén 500 días debatiendo una ley, porque si no, yo pido audiencia pública para cualquier ley y te la demoro un periodo parlamentario entero. Que era en realidad, y seamos lógicos, ese era el objetivo. O sea, el oficialismo, el objetivo tuvo, bueno, querés audiencia pública, la hacemos de esta manera. También se evita el cuestionamiento posterior. Claro, obviamente porque hasta le podía entrar recursos legales. ¿Puede un juez definir cómo lo tiene que hacer el Congreso? El Congreso tiene que hacer audiencia pública. Eso dice ampliamente el acuerdo firmado y ratificado por ley. Fue firmado en el 2018, ratificado después por ley. Está bien el Tratado de Escazú. Ahora, tampoco dice tampoco da demasiadas precisiones cómo se tiene que participar. Eso es a voluntad de los diputados. Claro, pero aparte digo, el error inclusive que yo acá soy más crítico con aquellos sectores que quieren debatir que los que permiten debatir. Pero soy crítico en cuanto a que este no es un debate, es un debate donde deliberadamente la intención fue estirar los evidentemente mandan a todo el mundo a anotarse. Entonces, había gente, inclusive yo lo comenté con colegas, inclusive, y me decían, bueno, yo la vi, me decía una colega, me decía, yo la vi a Julieta Díaz, que todo bien, me parece, banco a full. Me la crucé en la puerta del anexo también. Bueno, ahí la tenés. Y ella haciendo en redes, arengando para que todo el mundo se sumara a la audiencia pública. A ver, entonces, ¿eso qué generás? Bueno, todo el mundo sin el menor conocimiento, pero sí con muchas ganas de hacer, aunque sea un TikTok, de participar acá. Entonces, ¿qué es lo que terminás haciendo? Desvirtuando lo que es la audiencia. Le van a dar un escrito para que lean. Y que todos digan más o menos lo mismo. Lo que pasa es que eso, en el mundo de hoy de las redes y de todos buscan que haya algún influencer o alguien que pueda amplificar cada reclamo, que pueda darle visibilidad a los debates, siempre va a pasar que vas a tener un mínimo de miles de personas interesadas en los debates. Siempre que se involucre alguien así y con los movimientos que generan las redes sociales. Aparte... También se podría haber establecido el límite desde el principio. Los primeros en anotarse podría haber quedado establecido. Pero la misma posición realmente, digámoslo también, tenía que haber pedido, así como pidió, exigió que fueran 2 días, por lo menos, o sea, que se estiraran los días, decir, bueno, vamos a ponerle parámetros, porque si no llegás a esto, 67.000 anotados hay. Y no sé si me quedo... No, hay cerca de... Hoy me dijeron fuentes oficiales... que había cerca de más de 90.000. Más de 90.000. Bueno, yo anoche multiplicaba 2.900 páginas por 30, pero bueno, no la quise hacer por 30. Dije, bueno, porque son más o menos 30, 35. Así que es un montón. Entonces, directamente para hacer un debate ordenado, que fue como los debates, como vos decías, Silvia, el del aborto, que todo el mundo se acuerda. ¿Te acordás lo que dijo fulano de tal? Acá, ¿quién se va a acordar? Así sean 400 o 200, así sean 200 lo que expongan. ¿Quién se va a acordar de lo que dijo fulano? Bueno, con 200 y más o menos, acá en el debate del aborto fueron 1.000.
Sí, Y vos por te ahí. vas a acordar de 4 o 5 nada más. Sí, pero si lo seguías, o sea, había... Yo lo seguía bastante. Por eso, era interesante. Obvio, te vas a pasar el tiempo y te acordás de algunos nomás, pero eran todos representativos de algo. Acá son todos militantes del medio ambiente o nada. Los ciudadanos. Acá no es que vas a Que tener viven acá en Capital, que científicos tampoco... del CONICET que van a exponer bueno, la realidad, la médula de este tema, que tiene 2 bibliotecas, tranquilamente. Pero bueno, veamos lo que decía sobre el tema un diputado, ayer en Pasos Perdidos, el diputado Sergio Capozzi. La forma de acompañar los proyectos por no más de tantas carillas en PDF y demás, pero el tema es después quién se pone a leer 60.000 ponencias, ¿no? Cuando los casos que nosotros nos tenemos son muy, muy breves, entonces yo lo que trato de focalizarme es con los departamentos técnicos, como decía recién, con ICET, universidades, parques nacionales. En mi caso, diría que directamente esta ley, hoy por hoy, no afecta a Río Negro en el sentido de que donde tenemos presencia de glaciares son parques nacionales. Pero esta ley, a diferencia de lo que veníamos viendo y vimos durante todo el verano en las extraordinarias, poco más, poco menos, afecta a nuestra generación y a la próxima, podríamos decir, ¿no? Tanto materia penal como inocencia fiscal o como la modernización laboral. Pero ley de glaciares, no sabemos cuántas generaciones. Ya no solo se trata de nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, lo que fuere. Estamos poniendo mano a algo que una vez que se puede afectar, no se vuelve atrás. Por eso, bueno, habrá que tomar muchos intereses o muchas información de países con situaciones similares a la nuestra. Me refiero directamente, lo más cercano obviamente es Chile, pero Australia y fundamentalmente Canadá, que es el país que tiene más cantidad de glaciares y que tiene el mayor desarrollo minero. Ahí está el testimonio del diputado Sergio Capozzi. Y ahora pasamos entonces a Silvia, que trajo unas placas sobre este tema tan interesante. Controvertido. Sí, seguro. Igual no es la primera vez que tenemos algún tema controvertido referido al medio ambiente. Obviamente, ya de por sí el tema del debate de la ley de glaciares en su momento fue complicado, el debate de la ley del fuego también, que tenía que ver también con el medio ambiente, fue complicado. Cuando quisieron sacar la ley de humedales, bueno, podemos hablar de... Y se acuerdan que la ley de humedales fracasó, a la propia ley del gobierno kirchnerista le fracasó, porque los propios gobernadores del kirchnerismo que tenían... No solo gobernadores, no solo gobernadores. Sí. No la quisieron la ley. No la quisieron tampoco referentes máximos del espacio. Claro. Exactamente. Claro. Algún candidato a presidente, ¿no? Que estaba por ahí. Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la reforma a la ley de glaciares, que pasó por el Senado como un tubo, les aclaro. Sí. Siempre pasa lo mismo. Claro, porque en el Senado le hicieron bien, vamos a decirlo, porque se trató con temas pesados como era la ley de modernización laboral, el tema de la ley penal juvenil, o sea, toda la atención se la llevaron eso, arrastró la marca, la arrastraron esos 2 temas que con toda lógica. Y glaciares pasó de largo, igual tuvo un debate largo en el Senado, pero no en las comisiones. Claro, pero no se hicieron audiencias públicas ni nada. Bueno, vamos a nuestra primera placa. La Cámara de Diputados realizará 2 audiencias sobre la ley de glaciares el miércoles 25 en forma presencial en el Salón 2 del Anexo C, que es decir, acá en el salón donde habitualmente debate la Comisión de Presupuesto. Y el jueves 26 va a ser en forma virtual. Y el resto de los inscriptos, porque acá van a poder exponer una cantidad de inscriptos, el resto de los inscriptos lo podrá hacer a través de un video, que pueden mandar un video de no más de 5 minutos, o en forma escrita. Esto tiene que ver con la gran cantidad de inscriptos que hay en la Cámara, digamos, en la página de la Cámara de Diputados. En eso voy a hablar en la segunda placa. Se anotaron
según mis últimas cifras, porque todavía hasta hoy se podían seguir anotando, se anotaron 100.000, casi 100.000 personas. Y había, como estábamos hablando, muchos referentes sobre el tema que están en contra de la ley, instando a que se anote gente que no sabe mucho el tema ni está vinculada al tema. Claro, sí, sí. Haciéndole el caldo gordo a quienes... claro, digamos, anótense como si sería fácil exponer sobre el tema, porque el tema es un tema complejo. Sí. El tema es un tema complejo, porque se tiene que definir qué es la zona periglaciar, quiere decir que es la previa al glaciar, para ver si la previa al glaciar se puede hacer algún emprendimiento o se afecta o tiene que ser una área protegida. Que eso estaba dentro de la ley de glaciares, que establecía que todas las áreas protegidas, establecidas en un inventario, no podían ser utilizadas para ningún emprendimiento. Claro. Ahora esto se elimina y se va a establecer de otra manera cuál es el área protegida. Bueno, es una discusión a fondo, digamos. No es una discusión sencilla. No. Claro. Bueno, entonces estaba diciendo que se anotaron casi 100.000 personas, pero que el problema de la logística, que no es fácil ni cuando vienen 20 expositores, así que imagínense en esta situación. No es fácil entre diputados. Sí. Por lo cual, los presidentes de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo del Ambiente y Conservación del Ambiente Humano, José Pelú, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoral, establecieron un sistema de participación tanto presencial como virtual como mixto. Claro. Establecieron un sistema mixto. Ahora, no creo que tenían tantas opciones como para hacerlo, digamos, porque no es fácil. Capaz que tendrían que haber dado un par de días más de audiencias públicas. En vez de 2, una semana de audiencias públicas. Sí. Entonces podía llegar más o menos a la misma cantidad que tuviste en la ley del aborto, pero en 3 meses. Porque ahí venían de a 10, 2 veces por semana y de a 10, no eran muchos más. 4 de la mañana y 4 de la tarde, digamos. Era bastante racional. Y siempre estaba bien equilibrado, venían a favor y en contra. Te sumo otro debate, así que una audiencia pública interesante que hubo, que fue la de la ley de alquileres. Bueno, también. Ahí venían representantes de los inquilinos, representantes de las inmobiliarias, todo el mundo, pero bueno, no fue miles. Claro, porque no había gente que estaba incentivando en las redes a anotarse. Claro. Entonces era diferente. La resolución de las autoridades de la comisión establece que los primeros anotados de cada provincia lo harán en forma presencial. Quiere decir que los primeros anotados de las 24 jurisdicciones, estamos hablando de 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Por eso hablamos de distritos y no de provincias, porque incluimos a la ciudad de Buenos Aires. Claro. Lo harán en forma presencial el miércoles 25. Después va a haber una segunda lista con, digamos, los que siguen en la lista, también que representen a todas las provincias en una segunda jornada, que también van a exponer, pero en forma virtual. Y el resto, bueno, como ya dijimos, lo tendrá que hacer por escrito o a través de un video y se va a publicar en la página. Se va a publicar en la página y va a haber también una devolución sobre lo que están, digamos, lo que está exponiendo cada persona. Entonces, ya me hemos dicho que primero presencial, segundo día vamos a tenerlo virtual. También va a haber alguna otra limitación por la cantidad de diputados. No van a poder ir 100 diputados a participar de las audiencias. Claro. Se va a tratar de priorizar solo los que forman parte de la comisión. Claro, porque en las comisiones recordemos que unos 60 diputados sean, porque alguno puede estar en las 2 comisiones, ¿no? Claro. Se calcula unos 60 diputados y 2 asesores por diputado. No, por bloque. Ah, ¿por bloque? Sí, porque si no, justamente por el aforo, por cada bloque legislativo, 2 asesores. 2 asesores. Está bien. Sí, reducirlo un poco, acotarlo. Ahora, saqué la cuenta, 200 son 16 horas, así que... No creo que sean 200, va a ser menos. Pero me decían que 200, capaz que lo extienden un poquito más. Claro, sí. Capaz que en vez por ahí te dicen y en un momento dado van a cortar. En un momento. Bueno, capaz que lo hacen un poquito más extensivo y
O queda un tercer día. o queda un tercer día. Puede ser. Y tengamos en cuenta, fue miércoles, jueves y por algo se dejó el viernes como para... Sí, de última. De última se hará el viernes también. Claro. Sí. Ujú. Vamos a nuestra siguiente placa. Los diputados, ya habíamos hablado de la... ¿Sabes qué? Te interrumpo. ¿Sabes qué comisión terminó de madrugada? O sea, se extendió mucho porque no suele suceder. Sí, las sesiones siempre terminan de madrugada. Pero ¿qué comisión terminó a las 2 de la madrugada? Una vez una de presupuesto, ¿no? La que yo me acuerde. Yo me acuerdo de la ley reciente, bases que terminó a la madrugada. La investigadora, la comisión investigadora libre. Terminó a las 2 de la madrugada. No, esa pero que expusieron la ley muchos bases otros. también. Se terminó Puede ser, sacando sí. dictamen a la madrugada. Bueno, Porque todavía se estaban Que exponiendo. buscaban las firmas hasta el último momento. Sí, sí. Bueno, vamos a nuestra próxima placa. Los diputados Sabrina Selva, Maximiliano Ferraro y María Inés Cigarón de Provincias Unidas, Sabrina Selva es del peronismo, pidieron ampliar las audiencias públicas, pero el oficialismo descartó esa idea y aplicó un sistema mixto de participación. claro. El sistema, vamos a contar por qué se tiene que hacer la audiencia. El sistema es obligatorio en temas ambientales. El sistema de audiencia es obligatorio en temas ambientales, ya que la Argentina adhirió al Acuerdo de Escazú, firmado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Y después se aprobó la ley, un poco después creo que ya fue en el gobierno de Alberto Fernández. Sí. En 2022, si no me equivoco. Exactamente, por eso son obligatorias las audiencias. Y las tenía que haber hecho el Senado. Claro. El Le hubiese proye- ahorrado este problema a la Cámara de Diputados. Sí. El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 26 de febrero por 40 votos contra 31. Entre los votos a favor estuvieron los peronistas y exgobernadores de Catamarca, Lucía Corpachi, y de San Juan, Sergio Uñac, Claro. que es un dato también. Sí, que son 2 provincias mineras. Y están, bueno, esperanzadas con esta ley, que los muchos gobernadores lo están pidiendo, fueron los que más insistieron junto con Gustavo Sáenz, que tiene litio. Ujú. Y habrá que ver si vienen o no a la Cámara de Diputados como fueron al Senado. No, porque en la audiencia pública no vienen. No. Claro. Después, digo. Después cuando Cuando llegue el momento. cuando llegue el debate a los diputados de vuelta. Claro. No, a mí me parece que cuando llega el debate de los diputados sacan dictamen. Es una opinión que tengo, pero ya no lo abren más. Me parece que con la experiencia de la audiencia pública ya sacan dictamen. Claro. Pero que vengan los gobernadores en todo caso es como No, para van más avalar. al Senado. Es un- ¿Eh? Van más al Senado. Es como que se Van sienten más más al Senado, sí. cómodos. Puede ser. ¿Eh? Igualmente, Algún diputado estaba con la sensación de que se estaban poniendo la cara los diputados por un proyecto que están impulsando los gobernadores Claro. y que están viendo cómo las protestas terminan siendo en el Congreso y no en las provincias Claro. en Así. donde se Se hacen pone- los reclamos Claro. ecológicos. Así Sí, en es. esas provincias, especialmente en San Juan y Catamarca, hay mucho apoyo al tema minero porque es trabajo. Totalmente, Ujú. totalmente. Bueno, muy interesante, Silvia. Vamos a seguir hablando de este tema y la semana que viene ni les cuento. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública
a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Otra forma de participar en las audiencias públicas. Para participar, suscríbete al canal oficial de YouTube de la Cámara de Diputados. Recordá hacerlo al menos 24 horas antes de publicar. Subí el video con tu ponencia a tu propio canal de YouTube. En la pestaña de comunidad, escribí tu nombre, provincia y una breve reseña del contenido y pegá el link de tu video. También puedes ver qué opinan los demás y dejar tus comentarios. Tenés tiempo de participar hasta el 26 de marzo. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Seguimos con En Comisión y volvemos al tema que fue el tema de la semana en la Cámara de Diputados sobre todo. En el Senado también hubo reuniones de comisiones, estamos hablando de las comisiones, pero en el Senado también hubo sesión, así que bueno, después vamos a hacer una referencia a lo que se trató. Pero en materia de comisiones, en el reparto hubo 18 que se armaron esta semana. De las 18, 4 de las de esta semana estamos hablando. 4 quedaron en manos del oficialismo, que fueron Legislación General, Energía, Salud y Discapacidad. Esas se las quedó el oficialismo. De las 18, 8 para son Unión de por Unión la Patria. Sí, señor. 8 y 3 para Provincias Unidas y 3 para Fuerzas del Cambio. El bloque que integran el PRO, la UCR y por Santa Cruz. Por Santa Cruz, haces bien la referencia porque por Santa Cruz se quedó con una importante, la de Industria, nada menos. Exactamente. Teniendo un solo diputado. Exactamente, un solo diputado, pero representa a un gobernador que es importante para el gobierno. Seguramente, porque habían dicho en la previa, que de esas 3 de Fuerzas del Cambio se las iba a quedar el PRO, al final se quedó con 2. Bueno, porque fue una decisión interna dentro de Fuerzas del Cambio.
me llamó la atención que aún, pero seguramente va a tener alguna, pues yo creo que son 4 las comisiones que le corresponden a Provincia Unida y Fuerzas del Cambio. Parece que son 4 para cada uno. Le falta una. Claro, una de esta cada semana decían que esa cantidad se las repartían así, de las que se armaron esta semana. De las que se armaron ayer, recordemos entonces, martes se armaron 7 comisiones, miércoles 6 y ayer 5. De las 5, 4 quedaron en manos de Unión por la Patria y una en manos del PRO, que fue Agricultura, nada menos una comisión importante, Martín Artubaín. Pues yo digo, los aliados tuvieron comisiones más importantes. Más importante. que- La industria, Claro. importante para el perfil que está Totalmente. teniendo o intentando tener como oposición el peronismo. Sí. Para dar batalla a la marcha de la economía, ¿no? Así. Se anticipaba que si se quedaba el peronismo con esa comisión, la iba a intentar abrir, la iba a intentar mover y amplificar ahí los reclamos del sector. Se la queda Garrido, que fue por Santa Cruz, ustedes marcaban bien, un hombre muy cercano al gobernador y que pagó mucho mejor al gobierno que los 2 senadores del gobernador. Es verdad, son más díscolos, sí. Los 2 senadores del gobernador votaron en contra de la reforma de la modernización laboral y Garrido votó a favor de la modernización laboral. Es verdad, es verdad. Buen dato. Veamos entonces lo que una de las flamantes presidentas de Unión por la Patria, que es Estela Neder, bueno, ahora lo vamos a decir, lo vamos a mostrar en unos momentos porque tenemos una entrevista Adultos con mayores, ella. ¿no? Población y desarrollo humano. Pero después les vamos a pasar también de las que se armaron ayer, Mujeres y Diversidad, por ejemplo, quedó en manos de la cordobesa Esteves, Gabriela Esteves. Viene picante esa comisión, Sí, ¿eh? ya hubo cruces en el Sí, en el viene armado, ¿no? picante. Sí, en el armado ya Sí. por la vicepresidenta es Miriam Niveiro, y bueno, ya se sacaron chispas, como podía imaginarse. Una diputada que sonaba por otra comisión. Es verdad, era la de... Se rumoreaba, nunca llegó a estar firme discapacidad. para discapacidad. Claro, claro. Sí, y al final discapacidad quedó en manos del tucumano Wesen. Leonardo Wesen. Y Taija... Pocos hombres, pocas mujeres en las comisiones, ¿eh? Sí. En las presidencias. Sí, sí. De ayer, de las 5 que se armaron ayer, no, hubo 2 de 3, 2 de 5. Pero después, a ver, vamos a hacer el cálculo. En cultura, después vamos a hacer un repaso. En cultura, sí, una mujer, ahí tenemos una mujer en cultura, después otra mujer en economía, después tenemos otra mujer en, a ver si tenemos... Bueno, no en el hay más. oficialismo tenemos una sola. En educación. Educación que quedó Fregonese, provisoriamente. Interior. Claro, 4 mujeres más las 2 de 6 de 18. O sea, sí, pocas mujeres. Veamos otro flamante presidente de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs, que es el chaqueño Aldo Leiva. Esto decía. Primero agradecer a los diputados y diputadas que me honraron con la posibilidad de presidir esta comisión, consciente de que vivimos un momento crítico para los argentinos en general y en particular para el cooperativismo, para las mutuales, para las organizaciones no gubernamentales, que sin duda son los que forman parte de un conjunto de entidades que sufren las consecuencias de la política económica actual. Buscaremos consensos, buscaremos priorizar aquellas cuestiones que garanticen el trabajo, que garanticen la producción y que fundamentalmente seamos capaces de defender lo nuestro. Esas son las líneas que sin ninguna duda habremos de seguir a partir de esta responsabilidad, que seguramente no va a ser sencilla, pero que la asumo con la convicción de que debemos generar las condiciones en la búsqueda de consenso para dar respuesta a esos sectores tan postergados de nuestra sociedad. Le escuchábamos al diputado Aldo Leiva, flamante presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos. Y ahora sí vamos a ver lo que decía, justamente nos decía la flamante presidenta de Población y Desarrollo Humano, la santiagueña Estela Neder. Tengo el honor de presidir la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Una comisión muy sensible que deja de lado las frías economías y nos vamos a abocar a la humanización que necesita hoy más que nunca la sociedad.
Son temas que nos van a permitir, a través de la vocación, la unión, el compromiso, el diálogo entre todos los legisladores que conformamos esta comisión, armar los proyectos y las leyes que le permitan a la sociedad tener una mejor calidad de vida, acercar o achicar las brechas que hoy están tan alejadas por la desigualdad, proponer y buscar la posibilidad de más oportunidades, de igualdad, de llevar adelante propuestas superadoras que les permitan tener ese ascenso social y ese ascenso económico que toda sociedad necesita para crecer, desarrollarse y tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, he pedido a todos los integrantes de la comisión que nos acompañen a que dejemos ese granito de arena que tenemos que sembrar, porque la sociedad ha confiado en nosotros para que eso lo podamos hacer. Tenemos la voz, tenemos el poder, no personal, sino el poder del pueblo, para llevar adelante esta comisión con toda la responsabilidad y el compromiso que la sociedad necesita. Estela Neder, escuchábamos la flamante presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano. Y veamos entonces cuáles son, vamos a ver unas placas con todas las comisiones que se armaron esta semana. Recordemos que son un total de 18 comisiones. Sí. Ya el oficialismo tiene 13. Al oficialismo ya anticipó que... 13 de 27 que se han conformado. 13 de 27, es verdad. Y ya anticipó que le corresponde quedarse con 19. Veamos a ver las comisiones que se armaron ya en estos días. Esta semana 18 comisiones, son 27 en total, como decía Marcos. Ya eligieron autoridades con las 9 que se armaron en extraordinarias, claro. Así es. Entonces ahí vamos a ir viendo una por una. Acá estas, las de esta semana, la Comisión de Legislación General, que fue ratificado Santiago Santurio de La Libertad Avanza. Es una de las comisiones de gobernabilidad. De gobernabilidad, sí. Esta de y de las que están general. En la línea de los presidentes de comisión que pueden presidir las sesiones cuando no están los vicepresidentes. Ajá. Sí. El orden está entre las primeras. En esa comisión el vicepresidente la vicepresidenta es de Liz Marín y Diógenes González también fue el segundo vicepresidente. Veamos otra, la comisión, esta fue la comisión de Cultura, la primera que se armó esta semana, el martes bien temprano, al mediodía. Fue la de Cultura, Lorena Pocoic, que es de Unión por la Patria. Esta fue la primera comisión que se también le dio a Unión picante. por la Patria. También, sí, claro. Fue la primera de la comisión que se dio a Unión por la Patria. A partir veníamos de las 9 que en el verano se le habían dado a La Libertad Avanza. En esa comisión está de vicepresidenta, está Cecilia Ibáñez, justamente, y la vicepresidenta segunda quedó, en muchos casos quedaron vacantes, reservados. Sí. En este caso, veamos otra de las comisiones. A ver, ahora estamos viendo la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas y esa es para Provincias Unidas. Pablo Farías, santafesino él, socialista él. Estuvo en muchos gobiernos, de como socialismo como funcionario, sí. Sí. En esa comisión La Libertad Avanza tiene 14 miembros y Unión por la Patria en todas tienen 11. La vicepresidenta es Verónica Razzini, de La Libertad Avanza. Una empresaria también pyme. Es verdad, sí. Y está Roxana Monzón, de vicepresidenta segunda. Sí. Ajá. Veamos otra de las comisiones. Entonces estamos con la Comisión de Industria, esta es la que mencionaban. Ahí lo vemos a José Luis Garrido, que quedó al frente de la misma. Esta comisión que se constituyó el martes a las 14 horas. Y eligió como vicepresidente a Carlos García, de La Libertad Avanza, y vicepresidente segundo, Mario Manrique, desde Unión por la Patria. Sí, un sindicalista de ESMATA. Sí, importante gremio. Veamos ahora otra de las comisiones, estamos con las que se armaron el martes pasado. Veamos a ver si tenemos otra. A ver, bueno, ahí vamos. Esta es la Comisión de Economía, que quedó en manos también de Unión por la Patria, Julia Estrada, economista.
Yo ahí me había jugado algunos porotos por Castañeto, pero había puesto un doble y ahí ponía a una Julia. comisión que queda, por temática, queda por detrás del presupuesto de Hacienda y de Finanzas. Es verdad, sí, claro. Es otra de las que va a quedar en manos del oficialismo de Finanzas. Ahí Siempre está. es una histórica. Siempre. El vicepresidente de Economía está Adrián Rabier, que esta semana estuvo muy activo. Se lo vio en un acto con el presidente de la Nación, porque él es de la Fundación Faro, un importante referente de la Fundación Faro. La vicepresidencia primera quedó en reserva. Y bueno, esa es la Comisión de Economía. Entonces, veamos ahora... La va a mover porque ella es muy activa, es una diputada muy activa. Ya lo anticipó, claro. Comercio a las 17 del martes pasado se armó. La comisión quedó en manos de Juan Brue, de Provincias Unidas, cordobés, muy activo. Él estaba a cargo de... de asuntos municipales. Sí, porque muy interesado por el tema de los También municipios. es muy activo. Sí. Ahí vicepresidente es Lisandro Nieri, del radicalismo, y vicepresidenta segunda, María Elena Velázquez, de la Libertad Avanza. Ahora veamos personas mayores, me parece que viene ahora, ¿no? A ver, ahí quedó, el presidente es el neuquino Pablo Todero, con la Comisión de las Personas Mayores, y él es una comisión donde la Libertad Avanza tiene 12 miembros. En general es donde es la menor cantidad de miembros que se ha reservado. En general tiene entre 12 y 14, promedio 13. Y esa fue la última reunión que se armó el martes pasado. Veamos, a ver, pasamos al miércoles, a ver, y es la comisión, la primera en reunirse, se reunió a las 9 de la mañana con un diputado, consagrando un diputado muy activo, que es de La Pampa, Ariel Rayenberger. No sé si no fue ministro de Economía de la provincia. Me parece que sí. Sí, porque, pero es una comisión que nunca funciona. Claro, pero bueno, análisis y seguimiento. Lo del recordaba hace cumplimiento. poquito en una entrevista a Martí Tetaz, que pasó de legislación de trabajo a análisis y seguimiento de normas tributarias y que los giros cambiaron drásticamente de un año a otro. Y es de imaginar que, bueno, dándosele a Unión por la Patria, así iba a suceder, pero en la reunión se hacían referencia a que era una comisión que, teniendo en cuenta el tema de lo que se estableció con la reforma laboral, por ejemplo, esta comisión tendría que tener mucha participación, ser muy activa. Al menos Rayenberger la va a convocar. Veremos a ver si puede, o sea, los giros, no se hagan los rulos, no va a tener. Nicolás Ema es el vicepresidente primero y el vice segundo no está nombrado. La secretaria segunda es Yamila Ruiz, que se dio la curiosidad en esta comisión que la consagraron secretaria, pero no estaba en la planilla de integrantes de la comisión, o sea que queda para la próxima que la van a nombrar. También. Así que se les había pasado ese detalle. Veamos entonces la comisión que se reunió a las 10. Esta es de las importantes. Esta es de las importantes, sí, cómo no. Y en este momento, más todavía, energía y combustible, que ahí había mucha duda, o sea, se sabía que se le iba a quedar la Libertad Avanza, pero no sabías quién era, y este era uno de los nombres que... Sí, pero a mí no me quedaba duda que no iba a ser Lorena Villaverde. Necesitan que tenga el más bajo perfil posible. Estuvo en la reunión, porque él sigue siendo vocal, pero bueno, están reservando. Facundo Correa Llano, la Libertad Avanza, Mendoza. Y una provincia que está muy vinculada al tema de hidrocarburos, además. Claro. Ascendió mucho en la Libertad Avanza de Mendoza, Facundo Correa Llano. Ahí tenés, sí, es verdad. Ahí donde es muy fuerte el Partido Demócrata dentro de la alianza con la Libertad Avanza. Juan Pablo Luque es el vicepresidente primero y Pamela Verazay, vicepresidenta segunda, también mendocina como Correa Llano. Y acá está Transportes, vuelve a ser Jorge Rizotti, jujeño, radical y de Provincias Unidas. Decimos vuelve a ser porque él no estaba, la presidenta de esta comisión hasta diciembre pasado era Pamela Verazay, pero él había sido anteriormente, en tiempos de Alberto Fernández, había sido presidente de esa comisión. Una comisión que quedó con Darío Schneider, el correntino, como vicepresidente primero, y Aníbal Tortorielo, vicesegundo. O sea, prácticamente tres radicales.
3 ex Juntos por el Cambio en el... Ah, mira, qué detalle importante. En la comisión. Ahí no ligo nada, Unión por la Patria. En el mediodía se reunió la Comisión de Acción Social y Salud Pública, esa que estaba reclamando Tolosa Paz que se reuniera. Bueno, finalmente se confirmó. Pero el reclamo de Tolosa Paz era para que se reuniera y se la dieran a Unión por la Patria. Claro, y no sucedió. Manuel Quintar, que era presidente de la Comisión de Justicia, fue vicepresidente de esta comisión. Y sonaba fuerte para que cuando en justicia se le dieron a Álvaro González... ¿Es médico él? No. No sé. No sé. Pero él era vicepresidente, no es que un descolgado que quedó ahí al frente de esa comisión. ¿Qué dijo cuando asumió? Dijo, bueno, esta comisión es técnica, o sea, hizo una expresión de deseo, pero y anticipatorio de lo que el cariz que le quiere dar a esa comisión. Sí. Es abogado, Manuel Quintar. Bien. Claudia Paladino es la vicepresidenta de esa Comisión de Acción Social y Salud Pública y Lorena Petrovic es también la vicesegunda. Paladino es del Garraham. Catamarqueña. Catamarqueña, ya. Bueno, en la Comisión de Educación, otra de las comisiones importantes que va a estar activa seguramente porque les toca tratar el tema del financiamiento universitario, es Alicia Fregonese, como decíamos recién, que en lugar de, interinamente fue designada ella, el lugar se lo reservan para Alejandro Finocchiaro, y en este caso Fregonese, que es del PRO, de Entre Ríos, Adrián Brizuela, La Libertad Avanza de viceprimero y Blanca Osuna, vicesegunda, histórica presidenta, o sea, lo ha presidido durante los tiempos entre 2019 y 2023, la presidió esa comisión. Y la de Comisión de Discapacidad, que quedó en manos del tucumano Gerardo Huesen, esa se la sacaron a la oposición, se la quedó el oficialismo, ya no se quieren curar en salud. Control de daños, ¿no? Así es, después será otra la que aparezca como... Pero que no surja de esta comisión los problemas. Así es, Juan Marino va a ser vicepresidente primero y María Singarán es la vicesegunda. Después tenemos a Mujeres y Diversidad, como decíamos recién, que quedó en manos de la camporista Gabriela Esteves. Hace rato que el peronismo maneja esta comisión, ¿no? Claro, sí. Desde que se creó, me parece, más o menos. Y Miriam Niveiro quedó como viceprimera y Jimena López del Frente Renovador quedó como vicesegunda. No creo que saquen muchas leyes, pero que va a estar picante, picante. Sí, no se lo pierdan. Acá está Mónica Macha, era la vicepresidenta de esa comisión. Después tenemos Vivienda y Ordenamiento Urbano, Itay Hackman como presidente, Mayra Frías es la viceprimera y Ernesto Pipi Ali, vicesegundo en esta comisión, que un hombre cercano a Grabois, del espacio de Grabois. Sí. Y después ya llegando al final de las comisiones que se armaron esta semana, Asuntos Cooperativos, que lo habíamos mencionado. Aldo Leiva. Aldo Leiva, sí, ahí lo vemos, que lo escuchamos hace unos instantes. Atilio Basualdo va a ser el viceprimero y la vicesegunda quedó para Unión por la Patria, pero hizo reserva del lugar, no determinó quién va a estar. Comisión de Agricultura y Ganadería para el PRO, Martín Arduaín, la única comisión que ayer no le dieron a Unión por la Patria, de La Pampa. Guillermo Agüero va a ser el viceprimero y Francisco Morquio vicesegundo. Y la última comisión que se formó también nuestra entrevista, quien escuchábamos, la diputada Estela Neder, santiagueña, Unión por la Patria, Comisión de Población y Desarrollo Urbano, Carlos Almena, viceprimero, y para Unidos es la vicesegunda. Y así, con este repaso a las comisiones, como para que ya tener una síntesis. Completamos la agenda de esta semana. Completamos la agenda de esta semana. La que viene va a ser corta, pero se las trae, pero muy completa. Así que gracias, Silvia. Yo me quedo. Vos te quedás con Amanda Alma en Pasos Perdidos, no se las pierdan. A las 2 hasta las 6 de la tarde van a estar ellas. Gracias, Marcos. Por favor, nos vemos el viernes que viene. Buen fin de semana y buen fin de semana largo para ustedes también. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a partir de las 14. Hasta entonces, buen fin de semana.